A continuación tenemos lo que es la disgrafía, que es una alteración en la psicomotricidad del niño, ya sea por exceso o escasez de tensión o laxitud. Tenemos que la evolución de la escritura cuenta con 3 fases: la fase precaligráfica, la fase caligráfica y la fase postcaligráfica. La fase precaligráfica es el trazado de letras, que supone un gran esfuerzo para el niño. Esta etapa va de los 6 a los 8 años. Sus trazos van a ser rectos, arqueados, temblorosos y con frecuencias retocados, curvas más cerradas o excesivamente cerradas, ausencia de márgenes o irregularidades. Tenemos ejemplos de la escritura precaligráfica. La fase caligráfica, el niño domina los aspectos formales, como por ejemplo coger el lápiz, tiene mayor control sobre el acto motor. La etapa va de 9 a 12 años. Es una escritura regular, predominan líneas rectas y conservación de márgenes. Aquí está un ejemplo de la escritura caligráfica. Ya de ahí tenemos la fase postcaligráfica. En esta etapa domina la calidad y la precisión, personalización de la escritura, se evitan los retoques y se simplifica el trazado de las letras a formas más simples. El brazo apenas se desplaza, es la escritura adulta. Aquí está un ejemplo de la escritura postcaligráfica, que ya tiene mejor orden. Condiciones para el inicio de la escritura: la posición del papel, pequeña inclinación del papel que permita la rotación del brazo alrededor del codo. Posición de los codos, que descansen sobre el borde de la mesa. Posición de la mano, debe adoptar diversas posiciones desde la rotación interna a la externa. La posición de los dedos, el lápiz debe cogerse entre el pulgar y el índice con el apoyo en el dedo medio. Entonces se entiende que la disgrafía son las deficiencias en los procesos motores que intervienen en la ejecución del trazo. Las deficiencias en la ejecución del trazo pueden deberse a factores pedagógicos, que son todos aquellos ambientes inadecuados y las escasas instrucciones, o los factores personales que tienen que ver específicamente con la condición del niño. Entre ellos tenemos la apraxia, la alteración del tono muscular, la alteración de la memoria cinéstica, las alteraciones de la percepción visual, la retroalimentación visual, la dificultad de percibir las relaciones espaciales, produciéndose inversiones. Incluso los niños con mayor frecuencia que tienen disgrafía son porque son zurdos, empezando que a veces no hay ni sillas para que los niños zurdos tengan como una mejor posición para escribir. Entre las características de los niños disgráficos se van a encontrar fallos en el trazo de la letra, inversión en los giros, progresivo deterioro de la calidad de ejecución, trazado de determinadas letras y números de abajo hacia arriba, dificultades por mantenerse en un mismo renglón, grafismo tembloroso y tamaño excesivamente grande o pequeño. Entre la evaluación de la disgrafía se puede hacer la calidad de la escritura, los factores como la página, la torpeza, errores de proporciones y formas. Existen instrumentos estandarizados para evaluar diferentes aspectos de grafismo, ejemplo el TALE. Aspectos a evaluar son la preferencia manual, la discriminación derecha-izquierda, la forma de coger el lápiz, la tensión sobre el lápiz y la tensión corporal. La posición del papel, además, no debe moverse. Rapidez. Como algo adicional, estos niños con disgrafía se les debe trabajar mucha caligrafía, de manera que ellos puedan ir superando poquito a poquito esta etapa, esta condición. Recuerde que lo que es la dislexia, la disgrafía y lo que vamos a estar tratando en el primer módulo se le considera como necesidades educativas especiales temporales, porque con la intervención adecuada, con las actividades adecuadas, con los ajustes razonables educativos adecuados, se puede mejorar, pero se debe hacer desde las primeras veces que el niño está aprendiendo a escribir. ¿Por qué? Porque cuando el niño está un poquito más grande es mucho más difícil que se acostumbre a los nuevos trazos. Por ejemplo, cuando yo doy las tutorías a niños que están aprendiendo a leer y a escribir, los pongo a hacer plana, aparte de todas las actividades que hacemos, pero entre lo que hay en la caligrafía lo pongo a hacer plana, le pongo mi letra arriba y la de él
debe hacerla abajo lo más parecida posible. Él más adelante va a adoptar su propio modelo de letra. Pero al principio uno les da un modelo y si el niño no es capaz o las primeras veces no lo va a hacer así, como uno le está diciendo, es necesario explicarle, mira, la bolita de la P va aquí, la bolita de la D va acá, mira que el trazo de la D va hacia arriba, el trazo de la P hacia abajo, el redondeo, cierra la vocal bien, cierra la letra bien, porque si lo dejamos pasar y no se hacen las correcciones adecuadas, el estudiante va a seguir escribiendo mal hasta que alguien diga, se interese en venir y decirle, mira, las cosas no se hacen así, hay que trabajarlo, ¿no? Yo lo recomiendo desde las primeras edades, que la plasticidad cerebral está más alta que cuando uno va creciendo. Entonces, otra cosita que hay que tener pendiente es dictados, formar palabras que después él transcriba. Aquí en Panamá hay algo interesante. Somos uno de los últimos países que desde primer grado se le hace mucho énfasis a lo que es la escritura cursiva, que es la que va pegado una letra con la otra. En cambio, en países internacionales primero se empieza con la imprenta y luego cuando va entrando a secundaria se le da lo que es la cursiva. ¿Por qué? Porque la cursiva es un poco más complicado de hacer que la imprenta. Eso es un proceso más complejo, nada más que aquí el Ministerio de Educación todavía exige que se utilice la cursiva, pero hay estudios que yo les invito a que entren a Google y poner por qué es más fácil la cursiva que la imprenta. Usted como docente de educación primaria, futuro docente de educación primaria, usted debe tener esto presente, porque usted es el dueño de la clase. Y si usted ve un niño que no le escribe en cursiva, haga el intento en imprenta. El primer año que yo trabajé en una escuela de difícil acceso, había una niña que me estaba marcando con necesidades educativas especiales y la tenían referida en mi salón como una niña especial. Cuando yo me acerco a la hermana, porque la hermana mayor que estaba en sexto año, y era muy inteligente la niña, muy inteligente la hermana mayor. Y yo le digo, oye, vamos acá, no es tu responsabilidad, pero yo veo que estás muy preocupada por tu hermanita. Vamos a ver si le enseñamos a leer y escribir, porque la niña estaba en primer grado, si le enseñamos a leer y escribir para que no tenga problema dentro del salón. ¿Qué pasa? Que cuando comenzamos, la niña me empieza a leer y me empieza a escribir, pero me empieza a escribir y a leer en imprenta. No sabía reconocerlo en cursiva. Cuando yo me acerco a la profesora y yo le digo, maestra, es que la niña sí sabe leer y escribir. El problema es que lo hace en imprenta. Y después de una conversación, al final llegamos a la conclusión de que la niña no era NEE, sino que la niña aprendió a leer y a escribir en imprenta. Entonces, la condición era que la niña siguiera trabajando en imprenta para que no siguiera marcando, pero que poco a poco fuéramos trabajando actividades en cursiva, porque al final el Meduca exige la cursiva. Pero también sabemos que no todos los niños aprenden de la misma forma. Entonces, si como usted como docente de educación primaria ve que un niño no puede hacer la cursiva, haga los ajustes, váyase y escriba en imprenta. Si usted ve todos los libros de lectura están en imprenta, los periódicos en imprenta, la computadora, la pantalla, el Word, el PowerPoint, todo está en imprenta. Panamá es uno de los últimos países que sigue diciendo que es cursiva. Prácticamente le estamos complicando la vida a los niños y más a los niños que tienen algunas dificultades para aprender a escribir. Entonces usted como educador especial, primaria, que se está formando para una educación inclusiva, entonces es necesario que usted vea si el niño puede aprender en imprenta. Hay niños que no lo van a aprender en imprenta y van a aprender en cursiva, pero es como lo que le digo, la institución, usted como docente, la administración, tienen que ajustarse a los estilos y ritmos del aprendizaje. Antes se creía que era el docente, que era el estudiante que tenía que ajustarse a lo que pedía la escuela, pero en realidad no debe ser así.
Entonces lo dejo con esta reflexión y vamos entonces con el siguiente trastorno del aprendizaje.